Hola exploradores del tiempo, en el episodio anterior vimos cómo Atenas inventó la democracia, pero no era la única superstar del momento. Hoy, en No me cuentes más historias, toca hablar de su némesis, la gran potencia militar y de la figura que conquistó el mundo conocido entonces, en la época de la antigua Grecia. ¡Nos vamos a Esparta! ¡Esto es Esparta! Y el imperio de Alejandro Magno. Si Atenas era la polis de la democracia, el arte y la filosofía, Esparta era la polis de la guerra y la disciplina. Su sistema de gobierno era la oligarquía. ¿Lo qué? La oligarquía, el gobierno de unos pocos, solo unos pocos, y su estructura social estaba totalmente orientada al ámbito militar. A ellos les iba el venga, dale un cachete, dale otro, un puñetazo, clava una espada, quita la espada, clava la espada, quita la espada. ¡Un escudo! El gobierno espartano era un sistema complejo. La democracia no les molaba ni un pelo. Tenían, para empezar, no un rey, dos reyes, con poder militar y religioso. Después tenían lo que llamaban la gerusía, o sea, el consejo de los ancianitos, los viejos sabios de las familias más importantes, las más poderosas, que eran los que proponían las leyes, lo que se tenía que aprobar, las leyes que tenían que imperar en la ciudad. Después estaban los éforos, que eran 5 magistrados con plenos poderes, eran la guardia pretoriana de la polis, o sea, los que ejecutaban las decisiones. Y finalmente también tenían una asamblea. En este caso, en Esparta, la llamaban la Apeya, formada por hombres libres, pero su poder era muy limitado. Era más un club social que otra cosa. Iban pues a charlar un poquito, a pasar el día. Era muy importante la formación militar en Esparta, conocida como la Gogé. En Esparta la vida se consagraba justamente a la guerra, desde que nacías hasta que te morías, todo el día, y no había opción B. Fijaros, a los 7 añitos, los niños eran separados de sus madres para vivir en barracones bajo tutela de adultos. Recibían un entrenamiento físico durísimo, con el objetivo de inculcarles obediencia, resistencia y valor. Vaya rollo patatero. Era el bootcamp más estricto de la antigüedad. Y después servían en el ejército como hoplitas, o sea, como soldados, pero en esa época se llamaban los hoplitas, eran soldados de a pie fuertemente armados. ¡Espartanos! O sea, no iban corriendo para pegar bofetadas al enemigo, sino que iban cargaditos con sus armas y sus escudos. Hasta los 60 años. O sea, que empezaban a entrenarse con 7 y a los 60 todavía estaban repartiendo puñetazos. Se les reconocía por una capa roja a los hoplitas y el pelo largo, porque tenían que ir elegantes a la batalla. Y claro, la rivalidad entre la democracia de Atenas y la oligarquía militar de Esparta, en algún momento, en la antigua Grecia, tenía que explotar. La tensión llevó a lo que se conoce como la Guerra del Peloponeso. Esto tuvo lugar entre el 431 a.C. y el 404. ¿Quién ganó? Pues hombre, gustándoles como les gustaba dar mamporros, Esparta ganó, pero la guerra dejó a toda Grecia débil, muy débil y muy agotada, como si 2 hermanos se hubieran peleado hasta dejar la casa familiar en ruinas. La debilidad de la polis, después de tantas guerras, fue la oportunidad perfecta para un reino del norte, conocido como Macedonia.
Ahí estaban Filipo II y la Falange. Sí, el rey de ese reino, Filipo II, admiraba mucho la cultura griega. Le gustaban los griegos. Y tenía él un ejército temible, con la famosa, conocida como Falange, lo cual, ¡uy, cómo estáis con las palabritas! Una falange es una formación de soldados, justamente, con las lanzas larguísimas. Ahí se les conoce como la falange. Van todos los soldaditos, uno al lado del otro, y van todos con las lanzas. Y sometió, justamente, Filipo II sometió a todas las polis, menos a Esparta, gracias a sus falanges. Y cuando estaba a punto de conquistar el imperio persa, ahí fue asesinado. ¡Oh! Gracias por participar. Aparece otro personaje, Alejandro Magno. Este seguramente también os sonará. Le sucedió su hijo, justamente, a Filipo II, que era Alejandro. Alejandro, hijo de Filipo II. En apenas 11 años, entre el 334 y el 323, imaginaros cómo era Alejandro, que le iba la marcha también, conquistó el inmenso imperio persa, que ya os hemos explicado en el anterior capítulo que a los persas les iba también la fiesta de ir conquistando territorios. Bueno, pues Alejandro les plantó cara y conquistó el imperio persa, llegando hasta el valle del río Indo. Vamos, eso está casi donde está India ahora mismo, en el Tíbet. Ahí donde está el Tíbet, esa montañita que es un poco alta, el Tíbet, pues allí, hasta ahí llegó Alejandro. Creó un imperio, claro, imaginaros, todo este territorio, coger un mapa, desde Europa, desde Grecia, desde el Mediterráneo, desde el norte de África, hasta el Tíbet, un imperio gigantesco, el más grande que el mundo había visto. A su muerte, sus generales se repartieron el territorio creando lo que se conoce como las monarquías helenísticas. Helenísticas se refiere justamente al territorio heleno, del helenismo de Grecia. Pero el legado de Alejandro fue mucho más que un territorio, que un mapa. El idioma griego, claro, se impuso como lengua oficial en muchas de estas zonas y se produjo una fusión cultural entre lo griego, que se repartió por casi medio mundo, y lo oriental. De ahí este término como el helenismo. Fue la primera vez que la cultura occidental se expandió, llegó como si fuera, pues no sé, un bestseller, un libro, ¿no?, de éxito por todo el mundo, y llegó hasta territorios hasta el momento pues casi no descubiertos por las culturas de Occidente, del Mediterráneo. Pero vamos a pararnos ahora un momento porque vamos a hablar de justamente cómo eran estos griegos. Conocemos las guerras y sus héroes, pero realmente, ¿cómo eran esta gente? ¿Cómo era realmente vivir, pagar y comer en una polis griega? Prepararos, porque la vida diaria era tan jerárquica como una de esas pirámides egipcias que ya conocemos. La sociedad era justamente una pirámide de clases y siento decíroslo, no era nada fácil subir por esa pirámide cuando te había tocado nacer en la parte de abajo. En la cima de esta pirámide social estaban los ciudadanos, que eran muy poquitos, una minoría. Y además, solo hombres. La democracia era selectiva, ya lo sabéis. Ellos, los ciudadanos, los hombres, ellos votaban y hacían la guerra. Por debajo de los ciudadanos teníamos a los no ciudadanos libres, que eran principalmente los extranjeros o, como ya hemos explicado, los metecos. Eran la mano de obra del comercio y de la artesanía. Eran libres, sí, pero no podían votar ni tener tierras. Podían hacer cosas, eran mano de obra. Era como ser el empleado más valioso de la empresa, eso sí, pero sin acciones ni derecho a ir a las juntas a decidir nada.
Y por debajo, en la base de la pirámide, la triste realidad de la antigüedad. Los esclavos. Sí, esclavos. Eran prisioneros de guerra o nacidos de esclavos, sus hijos, claro, tratados simplemente como objetos. Eran personas, claro, y respiraban, y hablaban, y comían, y tenían su corazoncito y sus sentimientos, y hacían su popó y su pipí, sus cositas, y todo, eran personas, pero eran tratados como si fueran objetos. Económicamente, Grecia era un juego a tres bandas. Me explico. En el campo, la agricultura se basaba en la famosa tríada mediterránea. ¿Y eso qué es? Ya estamos con los nombrecitos. Tríada mediterránea. Bueno, pues que básicamente lo que comían era trigo, vid para el vino y olivo para el aceite. Así que tenían el pan, tenían el vino y tenían el oro líquido de la época. En las ciudades, la artesanía producía desde cerámica espectacular hasta tejidos. Pero la actividad estrella, lo que movía la caja registradora, era el comercio. Los griegos eran unos brokers del mar, exportando su famoso aceite y vino e importando lo que no tenían. O sea, como hemos dicho, gracias a esa tríada mediterránea, pues podían cogerse sus barcos con los que se iban para arriba y para abajo del Mediterráneo y venga, voy con mi vino, voy con mi aceite. Y a cambio conseguían lo que no tenían, cereales, por ejemplo, madera y metales. Y para que las transacciones fueran fáciles, no usaban sacos de cebada, usaban una moneda de plata llamada el dracma, un nombre que igual también os suena. Dracma era la moneda que utilizaban los griegos. Ahora, imaginemos que estamos paseando por una de estas polis griegas. Las ciudades se organizaban en torno a dos ejes muy claros. En lo alto había la Acrópolis. Acrópolis. Era la parte alta y fortificada. Era, para que nos entendamos, la zona VIP, para los dioses, donde estaban los templos más importantes. Y abajo estaba el Ágora, o sea, arriba la Acrópolis, con los templos para los dioses, para rendir culto a los dioses, que protegían a la ciudad, a los ciudadanos, a las personas, etcétera, etcétera. Y abajo la zona para los humanos, el Ágora, que era donde estaba la plaza pública. Este era el verdadero centro cívico. Aquí se votaba, aquí se compraba, aquí se vendía, aquí se filosofaba y se hablaba de todo, de la vida, de la muerte, de todo, y por supuesto, se hacían los chismes. ¿Y qué comían los griegos? Bueno, pues olvidad la carne, ¿eh? Y las hamburguesas, no. Comer carne era un lujo casi reservado para los sacrificios a los dioses, eso sí. La dieta diaria era modesta. Pues mira, cereales, cuando los tenían, verduritas, legumbres y mucho pescado. Para eso tenían el mar Mediterráneo al lado. El vino se tomaba, cuidado con eso, mezclado con agua. Mezcladito con agua. Cuando los hombres ricos organizaban, eso sí, un banquete de hombres ricos, una fiestuki de alto nivel, entonces comían reclinados en divanes. ¿Cómo? Sí, estiraos en divanes y servidos por esclavos. El concepto camarero todavía no existía. Eran esclavos que les traían la comida y ellos estaban ahí como apoltronaos, estiraos en divanes. Un nivel de postureo que algunos pensarán que no ha cambiado mucho según a la casa de quien vayas, ¿no? Y por último, la vida familiar. Si eras rico, tu casa solía tener dos secciones muy diferenciadas. Había un espacio reservado para las mujeres, llamado el gineceo, o sea que las mujeres estaban en su ladito de la casa, y luego estaba el andrón, que era la sala solo para hombres, donde se celebraban los banquetes. Un detalle de la época: las mujeres atenienses estaban muy limitadas en la vida pública. O sea que la vida pública, lo de las fiestas y todo esto, era para los hombres. Aunque, ojo,
tenían más derecho de propiedad y podían heredar más que en otras civilizaciones. En la Grecia antigua, las mujeres, tenían más derecho de propiedad y podían heredar más que en otras civilizaciones de la época antigua, en Grecia. Así que la cosa no era blanco o negro, pero sí que, como hemos dicho, era muy jerárquica. Si a ti te toca en este peldaño, pues aquí estás y de aquí no te mueves. Si de algo sabían los griegos, además de luchar y de filosofar, era de montar un buen drama familiar en el cielo, porque eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses, y la diferencia con otras civilizaciones es que sus dioses tenían aspecto humano. Aunque fueran inmortales y superpoderosos, vivían en el famoso Monte Olimpo, que era pues el reality show más antiguo de la historia. Estaba todo lleno de celos, de aventuras y de enfados monumentales. No paraban siempre con sus cositas y sus rollos y sus malos rollos y su sexo y su venga y su todo. Los más famosos, los protas de ese reality eran Zeus, que era el jefe supremo, el que tiraba el rayo cuando se enfadaba. Después estaba Atenea, que era la diosa de la sabiduría y la protectora de Atenas. También estaba Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. Sí, era claramente la influencer del Olimpo, posando siempre con el filtro perfecto. Y ojo, de la unión entre un dios inmortal, o sea que no podían morir, y un humano mortal, nacían los héroes, como por ejemplo Hércules o Aquiles, que a los dioses les iba el rollo que no veas, que a la que se despistaban un poquito se bajaban a la tierra para tener un poco de sexo y de fiesta con el primer mortal que pasaba. Bueno, eran poderosos, los héroes, podían levantar, por ejemplo, un camión. Bueno, un camión, si en esa época hubiera habido camiones. Pero por desgracia, los héroes sí que podían morir. Ellos sí que eran mortales. Un fastidio. Y si tenías un problema grave en esa época, que si, por ejemplo, que si invades a tu vecino, que si fundas una nueva ciudad, que no ibas al psicólogo con los problemas graves en esa época, ibas al oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo. Ahí, por ejemplo, estaba la sacerdotisa, la Pitia, que inhalaba unos vapores sagrados, ¿no? Empezaba así como a respirar. Probablemente era alguna sustancia un poco alucinógena. Y entonces soltaba una profecía, ¿no? Decía algo como: va a pasar tal cosa. El oráculo, que era siempre... Bueno, lo explicaba así de forma un poco críptica, que no se acababa de entender muy bien lo que decía. Las distintas polis, pues, la consultaban para todo. Uy, ¿tenemos que ir a hacer la guerra con la otra polis, sí o no? Pues vamos al oráculo de Delfos. A ver qué dice la Pitia esta. A ver qué cuenta ella. ¿Qué te cuentas? Y ella pues soltaba. Y como tampoco lo decía muy claro, pues después ellos acababan de decidir. Ella no se mojaba mucho, por si las moscas, ¿vale? ¿Debo declarar la guerra o no? Y entonces ella decía, pues sí, pues no, pues tú mismo con tu mecanismo. Y después la ciudad pues hacía lo que quería. Ahí estaba el oráculo de Delfos, para tomar decisión. Y por si fuera poco drama, los griegos inventaron otra cosa. Los Juegos Olímpicos. Sí, otra invención griega. Se celebraban cada 4 años en el santuario de Olimpia, en honor a Zeus. Lo mejor era que antes de empezar se decretaba una tregua para que los atletas pudieran viajar seguros, para que nadie los matara por el camino. Un dato curioso, solo hombres griegos y libres podían participar y ver los Juegos Olímpicos. El premio no era una medalla de oro ni un cheque, era una humilde, pero eso sí honorífica, tenías el honor de haberla ganado, corona de hojas de olivo. Venga, con eso te hacías una sopa, un guiso. El mayor trofeo de la época era una planta. ¿Ves qué bien?
Y si la guerra o el deporte no eran lo tuyo, podías dedicarte a la filosofía. Los griegos se cansaron de decir que los dioses movían los hilos y fueron los primeros en buscar una explicación racional del universo. De ahí nace la filosofía, el amor por la sabiduría. Ellos inventaron, por ejemplo, el pensamiento crítico. Esto nos dio a genios inmortales como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero no solo pensaban, también medían las cosas. La ciencia empezó a separarse de la filosofía en la época de la antigua Grecia. Por ejemplo, en medicina, un tal Hipócrates fue el primero en rechazar las explicaciones mágicas de las enfermedades. El primer médico que dijo, vamos a ver, esto no es un castigo divino, es un resfriado. Por eso es el padre de la medicina científica. O en historia, Heródoto se interesó en separar los hechos de las leyendas. Podríamos decir que fue el primer periodista serio de la historia que fue verificando las fuentes. Y finalmente, para desestresarse, inventaron el teatro, otro regalo griego. Por ejemplo, la tragedia, obras con los momentos más dramáticos, donde los héroes lo pasaban fatal realmente, con autores como Esquilo o Sófocles. O, después, en contraposición, la comedia, obras que criticaban la sociedad con situaciones de enredo, el equivalente a las comedias de situación actuales, con autores como Aristófanes. Los actores siempre usaban máscaras en esa época, sí, llevaban una máscara puesta, ya que las mujeres tenían prohibido actuar. Otro asterisco a la democracia de entonces, ¿eh? Y los de tragedia llevaban plataformas altas para así parecer más altos. Sí, había drag queen ya en esa época. Y los de comedia, vientres postizos llevaban. Y túnicas cortas, vamos. Era un show total lo que tenían entonces. Bueno, y con este repaso por los genios, los dioses y los soldados, cerramos nuestro viaje por la antigua Grecia. Hemos cubierto todo, desde los orígenes minoicos, la invención de la democracia, la ferocidad de Esparta, hasta el gran imperio de Alejandro Magno, un legado cultural, político y filosófico que sentó las bases de todo lo que vino después. Espero que hayas disfrutado de este paseo por la Hélade, las polis y el Monte Olimpo. En el próximo episodio nos adentraremos en el poder, la ingeniería y las legiones del siguiente gigante del mundo clásico, el antiguo Imperio Romano. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios. Me encantará leerlos. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje alucinante por la historia. Hasta la próxima. Adiós.